Yo he podido notar en mis años de alcalde que hay algo que sucede alrededor del epicentro de cada uno de nosotros, vamos a decir en 50 metros a la redonda, que hace que perdamos la fe en lo público. Y eso me hace pensar que la respuesta a la pregunta de dónde perdemos la fe en las cosas públicas también tiene que ver con el lugar. Es muy común que pensemos que tiene que ver con la política, que tiene que ver con las cuentas del déficit fiscal, que tiene que ver con problemas que nos refleja la prensa, pero lo cierto del caso es que no habría ni siquiera necesidad de nada de eso, porque en el entorno inmediato hay un montón de cosas que fallan, que no están bien. Algunas de esas cosas son evidentes, como por ejemplo que se perdió la tapa de la alcantarilla, alguien se la robó, que hay un lote vacío porque el vecino pues tiene esa ética, el que tiene el lote vacío, de que le gusta la plusvalía que le inyectamos al lote, pero no le gusta darle mantenimiento. En fin, hay una serie de razones que uno podía deducir que tienen que ver con ese, digamos, calidad baja en el lugar. Sin embargo, hay otras que no son tan evidentes. Por ejemplo, el índice de amistad en una calle. ¿Han pensado en eso? Una calle que tiene amigabilidad, es decir, que reproduce la amistad, debe ser mucho mejor que otra donde nadie se conoce. Esas cosas no las sabemos y normalmente cuando solicitamos información, el país nos da información agregada que sirve muy poco para determinar realmente cuál es la experiencia real del ciudadano costarricense viviendo en el lugar donde vive. Un ejemplo de eso puede ser este, 30% de deserción escolar. Eso no me dice nada. Es decir, me dice que hay un 30% de deserción escolar, pero me diría más si yo supiera dónde está ese 30%. Si hay una esquina, si hay un barrio, si hay una calle que es expulsora de estudiantes del sistema, es decir, donde se aglomeran, si hay un conjunto de familias que conforman un clúster de desertores del sistema educativo, ¿y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los fenómenos que suceden? Es la pregunta que es fundamental. Ahora, las herramientas que nos dan son insuficientes, pero no nos hemos dado a la tarea en las ciudades a crear nuevas herramientas. Es decir, desde la forma en que está concebido el presupuesto que hay que presentar en los gobiernos locales, hasta la manera en la que nos controlan, todo tiene referencia a una especie de gobierno que no nos corresponde en las ciudades, que es una especie de gobierno que se basa en la sectorización y no se basa en el territorio. Y es fundamental que las ciudades empecemos a usar mecanismos de gobernanza y de control territorial que permitan analizar el territorio, que permitan gobernar el territorio y que permitan entonces encontrar intersticios entre las cosas que normalmente separamos, como la educación y la salud, y la relación entre esas dos cosas y el transporte público, por ejemplo. ¿Por qué es importante generar estas herramientas y estos mecanismos de lectura de la realidad territorial? Porque solo vamos a producir ciudadanos si los ciudadanos se reflejan adecuadamente en su propio espejo. Es decir, la misión fundamental de una ciudad es la formación de los ciudadanos. Los ciudadanos se forman haciendo su ciudad, pero lo importante no es que hagan la ciudad, sino que se hagan ciudadanos. El 65% de los costarricenses hemos decidido vivir en ciudad y tal vez este es un antecedente importante de esta charla. Es fundamental mejorar las ciudades, es decir, hacernos la pregunta, ¿qué hace falta para que nuestras ciudades pasen del siglo XX al siglo XXI? Porque ninguna lo ha hecho. Les voy a contar la historia de Juan, el ingeniero y el alcalde. Hace unos días fui a Tirraces y un chico de 9 años con un hermano de 7 me abordaron apenas salí del carro. Ellos estaban jugando bola, interrumpieron el juego y me dijeron, ve alcalde, por allá tenemos un problema, ve el charco aquel. Bueno, ese es nuestro atajo para ir a la escuela. Solo tenemos un uniforme, cada vez que tenemos que ir a la escuela tratamos de brincar el charco, pero el charco es más grande que nosotros y caemos en medio del charco. Como solo tenemos un uniforme, mamá tiene que prepararlo para el día siguiente, llegamos llenos de barro, eso produce una situación en la familia que yo me pude imaginar, entonces le dije, mire, yo no le puedo ayudar, Juan, pero ese muchacho que está allá, que es ingeniero municipal, de casualidad había uno por ahí, ese es el jefe
vamos y le decimos a él, a ver si le puede ayudar pronto. Nos fuimos los tres, Juan le volvió a contar la historia y el ingeniero municipal le dijo, bueno, sí, eso tal vez lo podamos arreglar. Le dije a Juan, Juan, esto lo hacemos con demasiada frecuencia. Usted aprenda a ser ciudadano, es decir, no se deje. Vea que le dijeron que sí, pero no le dijeron cuándo. Ese es el truco. Pregúntele cuándo. Él lo volvió a ver y le dijo, mire ingeniero, ¿y para cuándo? Y el ingeniero le dijo, bueno, yo tendría que ver si hay materiales y personal. Y le dije, bueno, pero Juan, él es el que maneja los materiales y personal. Pregúntele si tiene. Oiga, ¿y usted tiene materiales y personal? Y dice el ingeniero, bueno, sí, sí tengo. Ah, bueno, Juan, si tiene materiales y personal, vuélvale a preguntar que para cuándo. Entonces Juan le dice, y entonces tiene materiales y personal, ¿entonces cuándo? Finalmente el ingeniero le dio una fecha. Esta anécdota es buena porque todos hicimos lo mejor que pudimos. Es decir, el ingeniero puso abajo que es lo mejor que podía hacer. Yo hice la función que me correspondía como alcalde, que era orientar al ciudadano, y Juan, el ciudadano, obligó una respuesta cierta. Los burócratas tenemos esta manera, tenemos una receta para que las cosas no funcionen en relación a la formación del ciudadano. Cuando no formamos ciudadanos, el problema es que formamos un sucedáneo muy malo del ciudadano que es el beneficiario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero es que convertimos nuestros intereses en la prioridad de la oferta. Lo segundo que hacemos es que nunca declaramos cuál es nuestro interés ni qué porcentaje de la oferta representa. Y el tercero es que aunque tenemos métrica para todo, para el margen de error de esa política pública, de esa oferta o de ese proyecto, nunca tenemos métrica. Es decir, ocultamos el margen de error de nuestras acciones. Eso genera, por supuesto, la desagregación del ciudadano y la desafectación al sistema. El ciudadano se olvida de nosotros, nos deja operar, pero nosotros ya no nos orientamos a la solución del problema del ciudadano, sino a nuestros propios proyectos. Eso genera que los ciudadanos no se estén formando en la ciudad y no tengan una particular adherencia a la ciudad. Ahora, ¿cómo saber dónde los ciudadanos como Juan necesitan de su ciudad? Es imposible hacerlo con los métodos que teníamos el siglo pasado, es imposible hacerlo incluso leyendo redes sociales, porque todo está desagregado. Hay que agregar datos, y para agregar datos hay que tener un sistema. El sistema que proponemos es este atlas. Digamos que hay 5 geógrafos. Uno de ellos cree que los mapas que son fundamentales son aquellos que vayan a reflejar el mayor beneficio para el mayor número. Él entonces cree que es importante registrar cosas que entran por nuestros sentidos. Dónde hay malos olores, dónde hay problemas de huecos, dónde hay problemas de temperatura, dónde hay problemas de contaminación visual, es decir, cuestiones que afectan o que podrían afectar nuestro bienestar en la ciudad. El segundo cree que eso es relativamente importante porque lo que debería de suceder es que también sepamos dónde debemos de equilibrar la situación entre los ciudadanos, sobre todo a favor de aquellos que tienen alguna desventaja. Vamos a decir que él prefiere los mapas que tienen que ver con la movilidad real de las personas que tienen problemas de movilidad. Es decir, ¿a dónde va una persona con silla de ruedas en la ciudad? ¿Irá a usar el ascensor que procuramos que tuviera en el bar, entre el primero y el segundo piso, o él ni siquiera sale de su casa? Ese mapa es el que prefiere el segundo. El tercero dice, bueno, no, es decir, todo eso es importante, pero quizás lo más importante es comprobar y mapear que no hayan problemas de explotación del hombre por el hombre, es decir, que haya libertad, que no haya subordinación extrema. ¿Dónde está la violencia doméstica, por ejemplo, en la ciudad? Hay un cuarto que dice, bueno, no, es que lo importante es la fuerza del individuo, pero sabe bien que la fuerza del individuo depende de la capacidad de la comunidad, es decir, depende de que ahí haya solidaridad, de que ahí haya compasión, de que ahí haya empatía, de que ahí haya amistad, por ejemplo.
Y el quinto dice, no, pues que ustedes están perdidos, porque en realidad los mapas que reflejan la vida del ser humano no importan. Lo que deberíamos es tener un mapa que refleje el conflicto que existe entre la ciudad y la naturaleza. Es decir, este quinto cartógrafo o geógrafo es un ambientalista. Bueno, lo que proponemos nosotros es que el Atlas de la experiencia real del ciudadano sume todo esto en capítulos distintos y podamos leer cada 100 metros cuadrados, cada 50 metros cuadrados del territorio de una ciudad a partir de todas estas capas que proponen estos 5 geógrafos. Cuando tengamos esa información, entonces vamos a tener un instrumento poderoso para gobernar las ciudades en favor del ciudadano. Porque vamos a recoger, como hicimos con Juan, la experiencia del ciudadano para generar política pública. No vamos a ser nosotros, los agentes de la oferta, los que inventemos las cosas que debemos darle al ciudadano a partir de una necesidad que fue fácil determinar, porque siempre nos es relativamente fácil determinar cuáles son las necesidades del ciudadano, pero es difícil respetar esa necesidad del ciudadano como prioridad de nuestras ofertas. El problema es que cuando no lo hacemos así, como ya dije, los márgenes de error son enormes y no hay nadie que se haga responsable de ellos. Yo les hablo de esto porque casualmente tengo esta última experiencia que quiero compartir con ustedes. Cuando yo empecé siendo alcalde hace 9 años, la gente se acercaba y me decía, vea, don Edgar, usted lo que tiene que procurar es que la municipalidad se sienta en la comunidad. Bueno, me lo dijo una persona, pero después me lo dijo otra, y después otra, y otra, y yo decía, pues qué raro, yo tampoco recibí una municipalidad como la de Tibás. Más bien había hecho campaña diciendo, si ustedes quieren vivir como los demás, como en Tibás, voten por los demás. ¿Verdad? Me disculpan los de Tibás, yo sé que no les gusta el chiste, pero bueno. El asunto es que no recibí una municipalidad desastrosa, recogía basura y llenaba huecos, que era lo que creíamos que debía ser una municipalidad, o creemos. Bueno, pero me lo decían, es decir, póngale cuidado a ver cómo hace que la municipalidad se sienta en la comunidad. Me di cuenta después de que las cosas eran al revés, y eran incluso peor. Que el problema no era que la municipalidad no se sintiera o no se hiciera sentir en la comunidad, era que la municipalidad no sentía a nadie. Es decir, que a la municipalidad la tocaban, la empujaban, le gritaban y no sentía nada. Es decir, era una municipalidad inerte frente a los ciudadanos, sólida. Entonces empecé a hacer una pregunta que después me di cuenta que era como una especie de disparo moral. Y la pregunta es muy intuitiva. La pregunta era, dígame una cosa a los funcionarios municipales, no importa la hora del día, no importa cuál funcionario, ¿a cuántas personas hemos hecho felices hoy? Empecé a recibir respuestas incluso groseras. Por ejemplo, un día me visitaron juntos el director financiero y el director legal y me dieron un discurso sobre el principio de legalidad. Me dijeron, mire, fíjese que es que esa pregunta que usted anda es un poco incómoda porque en la función pública solo se puede hacer lo que está permitido y procurar la felicidad de la gente no está en el código municipal. Es decir, hay otras cosas, pero eso no. Y el director financiero me dice, no, pero además no hay ningún ítem en el presupuesto para eso. Y usted debería de saber que en la vida pública lo que no está presupuestado no existe. Ah, ok. Director de ambiente un día, un poco más compasivo, llegó y me dijo, usted sabe, jefe, que yo creo que hoy sí hicimos feliz a una señora. Y le digo, no, hombre, no me digas dónde. Y me dijo, ¿dónde? Me dijo, ahí por la colina. Tenía 14 años de esperar que le chapearan un lote al lado de la casa. Dice, se lo chapeamos
Y no sabe la felicidad de esa señora. Nos invitó a tomar café y le mandó saludos. Y le digo, bueno, vea, espérese un momentico, imprimimos un mapa y le digo, ¿dónde está esa señora? Me la marcó. A partir de ahí empezaron a salir en el mapa bolitas amarillas eran. Ese fue el mapa de la felicidad de Curridabat por muchos años. Con ese mapa fui yo a mi segunda elección y pasé del 43% de los votos al 74%. Pero no solo eso, que hubiera sido un beneficio solo para mí. En los últimos 9 años en Curridabat hemos aumentado el presupuesto 6 veces. En un país con problemas fiscales eso debe ser un récord nacional. Yo no lo suelo decir porque a veces este tema fiscal es polémico, pero es responsabilidad de los ciudadanos ir a pagar. Y lo están haciendo. También logramos aprobar un plan regulador urbano, que es un ejemplo para el resto del país. Yo creo que es la única municipalidad que en los últimos años ha aprobado un plan regulador urbano y además ese plan regulador urbano ganó un premio mundial del Congreso del Nuevo Urbanismo, que es la asociación de urbanistas más importante del mundo. Y el 75% de los pobladores de Curridabat consistentemente, año con año, según las encuestas que hacemos, manifiestan satisfacción con la municipalidad. Todo debido a que sabemos dónde hay gente. Yo no digo que sea un mapa de la felicidad riguroso, es un mapa que refleja momentos de satisfacción del ciudadano que son perdurables. Es decir, el agradecimiento del ciudadano con su institución local. Todo esto es fundamental para nosotros, pero es posible fundamentalmente porque sabemos dónde sucede. ¿Dónde sucede exactamente? La georreferencia es fundamental para el desarrollo de nuestras ciudades. Nuestras ciudades son fundamentales para el desarrollo del país, porque el 65% de los pobladores ya decidimos vivir en ellas, y la ciudad es fundamental porque es la única fábrica de ciudadanos. Los ciudadanos no se forman en las escuelas, ni en los colegios, ni en las iglesias. Se forman en la ciudad, contraponiendo sus intereses a los intereses de otro que es vecino y con quien tienen que resolver los problemas y los dilemas morales. En esa dialéctica de resolución es que formamos ciudadanos. Esta es una gran oportunidad para el país, producir información territorial y por supuesto está a la mano del ICE, porque el ICE es un acumulador brutal de información sobre todo lo que nosotros vivimos. Muchas gracias.